Guatemala es uno de los países más peligrosos de América Latina. Hoy me encuentro aquí para platicar con su gente, vivir con ellos y saber su presente. Bienvenidos a Antigua, en Guatemala, Centroamérica. Ahí ese es el paraíso de las pandillas, ¿no? Llegan los pandilleros y sacan a la niña de su casa porque el líder pandillero de la cárcel quiere estrenarla, digamos, o algo. Esta cifra está difícil, pero la desigualdad para mí está un 90-10, ¿no? Y mi entretenimiento era leer el periódico, o los presidentes se van a hacer blancos, mejor si son rubios, ¿no? Y de un origen criollo o similar, ¿no? Es donde está la ignorancia que cuando una patoja, decimos acá, entra a su adolescencia, el mismo papá, los mismos primos, los mismos hermanos la vio. ¿Cómo es la vida aquí en Antigua? Cuando quieren ver la pobreza real o la vida real de Guatemala, no es en Antigua donde la van a encontrar. La única forma de tener un éxito comercial o personal es migrar. No hay escuelas, no hay salud, no hay nada. Lo que obliga a una persona a ir aquí en Guatemala es la pobreza. Todo viene a lo mismo, a la pobreza, a la falta de oportunidades. Es difícil porque sí se está muriendo la gente. Quien tiene hambre busca cómo comer, ¿no? Y hay una esclavitud moderna en estas tiendas. Departamentos como Quiché. Bueno, mi nombre es Carlos Zamora, tengo 34 años, nacionalidad guatemalteco, por supuesto. Mi ocupación, que te digo, comerciante, ¿no? Tenemos acá una escuela de español, un hostal, y pues yo me encargo de administrarlo y todo, ¿verdad? Entonces es básicamente trabajar en el medio turístico, es lo que yo hago. Ok. ¿Cómo es la vida aquí en Antigua? Muy diferente del resto del país, ¿no? Antigua yo siempre digo que es como una isla, a nivel social, a nivel económico. Siempre le digo a la gente, a nuestros huéspedes, por ejemplo, cuando quieren ver la pobreza real o la vida real de Guatemala, no es en Antigua donde la van a encontrar. De hecho, los mando a los pueblitos alrededor cuando no hay mucho tiempo. Lo ideal es irse al occidente, a las áreas rurales, pues cuando alguien quiere conocer la Guatemala real, ¿no? Porque no es la vida de acá realmente. Claro. ¿Cómo ves la inseguridad aquí, específicamente en Antigua? No hay, yo diría que tenemos un margen muy bajo de inseguridad, porque por lo mismo ser una ciudad turística, pienso que tenemos más, por ejemplo, agentes de policía, tenemos más atención de la comunidad internacional. Por ejemplo, aquí no tenemos la presencia de pandillas como pasa en el resto de Guatemala. Hay varias ciudades sin pandillas, ¿no? Pero Antigua tiene, por el hecho de tener mucha atención internacional, no sufrimos de ese fenómeno. Entonces, en general, yo creo que no podríamos quejarnos de inseguridad. Comparando con el resto del país, no podríamos quejarnos. ¿En el resto tú has sufrido, por ejemplo, algún asalto en otro lado? Nunca yo... es algo fortuito, ¿no? Pero a mí nunca me ha pasado. A mis huéspedes tampoco. Llevamos ya de hostal 2 años, digamos, y nunca ha pasado nada de inseguridad. Solo de tomar prevenciones y, como me dicen los mismos huéspedes, sentido común, porque pues yo siempre les digo, hay más inseguridad dentro, que te digo, de la vida nocturna, dentro de un bar, lo que pasa también en Londres, en otros lugares, que a las chicas les puedan poner alguna bebida, por ejemplo, pero en las calles no miras mayor problema de robos o asaltos o esto. Ok. ¿Qué tanto escuchas sobre migración en esta parte de Antigua? ¿La gente se va, la gente se queda o...? En esta parte no tanto. Es otro fenómeno también. El turismo acá en Antigua. Antigua es la ciudad, el casco colonial, que es lo turístico, y hay 14 aldeas alrededor. Te digo, por ejemplo, hacia el sur hay 3 aldeas, que en el pasado la gente, su trabajo era cultivar, tenían siembras esto de maíz, frijol y todo en las faldas del volcán. La gente de las aldeas aquí se veía mucho de agricultura, ¿no? Uh-huh.
El mismo turismo hizo que Antigua estuviera más en la atención pública. Antigua tiene suficientes escuelas primarias, suficientes escuelas secundarias. Como es un territorio pequeño, las aldeas están cerca de la ciudad. Yo no me atrevería a dar cifras, pero estoy hablando de que una mayoría, para mí más de un 85-90%, sí tiene acceso a la educación pública acá. Y entonces todo el mundo estudió. Entonces cuando toda la gente estudió su primaria, su bachillerato, ya la gente ya no quiso, las nuevas generaciones ya no quisieron cultivar y nada de esto, porque no es algo rentable. Y sí, por ejemplo, entonces ya mejor venían a la ciudad a trabajar como meseros, como profesores de español, como guías de turismo. Entonces, el mismo fenómeno del turismo ha cambiado mucho alrededor. Por lo tanto, en Antigua sí he escuchado de casos donde la gente se va y migra a los Estados Unidos, pero es muy, muy bajo el margen comparado con, por ejemplo, el occidente del país, el occidente y oriente, en donde la gente ve como migrar a los Estados Unidos, se ve como exactamente como el sueño, como la única forma de tener un éxito comercial o personal es migrar. Pero te estoy hablando de, por ejemplo, el oriente del país, no hay escuelas, ahí pasa el corredor seco que le llaman, no, no hay como un cultivo que realmente produzca, que sea rentable. O sea, no hay trabajo, no hay escuelas, no hay salud, no hay nada. Entonces la gente tiene que salir del lugar para ver. Primero van a la ciudad, a Guatemala ciudad, yo he visto mucho esto, para trabajar, ahorrar dinero y luego ya migrar a los Estados Unidos. Y lo que normalmente hace, ¿de alguien de tu familia, conocidos, ha migrado? ¿Que ha migrado? No, realmente no. Tu familia pues toda permanece aquí en... Correcto. Pero tú, ¿cuál crees que sea, por ejemplo, el motivo de que tu familia se haya quedado aquí, que hayan tenido pues una economía a lo mejor más sólida, o que hayan tenido más oportunidades de estudio? Yo creo que en eso está la clave, en la oportunidad de estudio. Yo siempre he dicho, nosotros provenimos de una familia obrera, ¿no? Pero lo que marcó la diferencia, al menos en mi familia, era que todos tuvimos educación. O sea, no era de como pasa en algunos lugares en donde no hay acceso a la información, y donde todavía en esos tiempos se cree de que la escuela no sirve, que hay que trabajar desde los 5 años. En esta área sí, no puedo hablar solo de mi núcleo familiar, puedo hablar de todo mi entorno, de la gente que creció conmigo. Era una obligación estudiar. Y ahí empieza, todos sí tuvimos acceso a la educación, y eso cambia todo. Y pienso que en mi familia eso pasó. Entonces vino alguien, ya se dedicó al comercio, alguien más se hizo abogado, alguien más ya trabaja en cuestiones técnicas. La educación para mí, esa es la clave. Educación y ¿qué te digo? Han cambiado mucho los tiempos. Antes era como, no sé, esto que tal vez la gente le llama principios, valores o algo así. Yo ya no soy mucho de esta parte como conservadora, pero esto ayudó mucho, creo yo. Entonces, como de exigirle a la gente, al que va creciendo, como a hacer lo correcto. Esto ha cambiado mucho por muchos factores. Por ejemplo, en la ciudad capital, ¿no? Ya a los chicos no se les exige, no se les pide nada. No me atrevería a decir las razones específicas de esto, pero sí la educación y la forma en que te vayan creando, ¿no? Esos son, ¿tú crees pues que sean los factores que obligan a la persona a ir? Sí, exacto. Es como, bueno, lo que obliga a una persona a ir aquí en Guatemala es la pobreza. Yo te digo, yo conozco de cerca el hecho de la migración, por el hecho de, por ejemplo, cuando salgo yo a un club, a un bar y esto, y después de un tiempo de uno frecuentar, se hace amigo de los meseros, de la gente que trabaja en seguridad y todo esto. Y luego te enteras que Federico ya se fue, migró, estuvo ahorrando 5 años y se fue. Cuando ves esto, pues sabes que Federico no tenía ni la primaria completa, por ejemplo. O sea, todo viene a lo mismo, a la pobreza, a la falta de oportunidades. Pero se da, como te digo, se da más en ciertas áreas, ¿no? Y, en esta parte de Antigua Guatemala es como
no podríamos hablar de conocer migración. este nivel de pobreza. Claro. Y por último, algún consejo, porque bueno, muy probablemente nos vean muchas personas que pues quieren, ¿no?, salir, huir del país. ¿Qué consejo les darías? Es difícil porque, o sea, es fácil, creo yo, cuando alguien dice, sí se está muriendo la gente, más que antes, ¿no? Pero yo creo que esto ya es una cuestión de instinto humano, ¿no? Mientras no haya oportunidades, y lo miro muy difícil, mientras los gobiernos locales de estos países no tengan una agenda de verdad comprometida con la educación, con la salud, con las cuestiones básicas. O sea, puedes aconsejar a la gente miles de cosas, pero la gente va a seguir siguiendo su instinto. O sea, quien tiene hambre busca cómo comer, ¿no? Por lo mismo que yo sí he conocido gente que ha migrado, o sea, fácil para mí sería decirle no te vayas, pero no te vayas si yo le puedo ofrecer una oportunidad laboral. Lamentablemente solo a muy poca gente le puedo ofrecer, ¿no? Pero si no se la puedo ofrecer sería también negarle un futuro que alguien quiere tener. Yo creo que es una cuestión, ha sido por siglos, la migración ha sido natural siempre, ¿no? Claro que los factores han cambiado, los factores ahora por cuestiones políticas y todo, pero honestamente me sentiría un poco egoísta viviendo yo en esta ciudad que es privilegiada, decirle a la gente de Oriente o del altiplano no migren. O sea, lo miras con la migración interna. Aquí a 100 metros hay una tienda, se llaman estos lugares para comprar todo tipo de productos del día, y hay una esclavitud moderna en estas tiendas que está aquí frente a nosotros, frente al turismo. O sea, los chicos vienen de departamentos como Quiché, esto sí lo repetimos. Sí, esto sí lo van a repetir. Sí. ¿Qué gente viene del departamento de Quiché? De Quiché, de Sololá, que son departamentos rurales, y los miras encerrados en estas tiendas. Abren a las 6 de la mañana, cierran a las 10 de la noche. Los chicos duermen, o sea, detrás de los barrotes están todos los productos y detrás están los chicos durmiendo. Y si mucho tienen acceso a un baño, tal vez la ducha, van a buscar otro lugar donde tomarla. Es un tipo de esclavitud que se está dando en todo el país. Y cuando hablas con ellos, porque ya siempre tienes tu tienda a la que vas todo el tiempo, ¿no? Es gente que te dice, aquí por lo menos hay trabajo, ¿no? Ganan una cuestión de 800 quetzales, son como, ¿qué te digo?, $100 en un mes, tal vez. Pero la gente dice, allá no pasa nada, ya no hay nada, o sea, ya, si no te vienes, te mueres de hambre, ¿no? Entonces, si lo miras con la migración interna dentro del país, entonces es un fenómeno mucho más grande cuando hablamos ya de la migración hacia Estados Unidos, creo yo. Bueno. Entonces, por esa razón me sentiría egoísta, como te digo, dar un consejo. No lo siento realmente. No siento que pueda darlo de corazón, la verdad. Sí, porque no sabes la situación. Bueno, exacto. Sí la sabes, pero sabes que la situación nos va a obligar. Yo mismo lo haría, pienso. Es como, si yo no hubiese tenido la educación que tuve, yo pienso que también habría migrado, habría hecho algo así, porque es una cuestión natural. Buscas cómo hacer mejores cosas y todo. Yo construí un hostal sin nada, tenía 3,000 quetzales cuando empecé. Mi familia me ayudó, después vino alguien más y así. Y nada, yo solo trabajaba, era un asalariado más y me atreví a dar el paso. Pude hacer un poquito mejor, algo mejor para mí, pero entonces creo que todo el mundo por instinto natural, todo el mundo va a buscar salir de eso. Los asentamientos, que es en los barrancos, ahí ese es el paraíso de las pandillas, ¿no? Y ahí es aquello como que los pandilleros que están presos, de pronto se enteran que Juanita, la hija del vecino, ya tiene 15 años y la mandan a traer.
Y se han visto los casos así donde llegan los pandilleros y sacan a la niña de su casa porque el líder pandillero de la cárcel quiere estrenarla, digamos, o algo. Entonces, de esta gente que viene en los asentamientos, sí, tendrían que pasar por ahí. Por ejemplo, el puente Belice conecta la zona 1 y es donde la gente aquí, el lugar para suicidio, digamos, es un puente bastante De alto. desesperación No, por diversos, es como el único puente grande que tenemos donde la gente, digamos que se usa ese punto para suicidar. Pero cuando te paras ahí, bueno, si se paran, espero que no nos miren como posibles, pero cuando para todos lados miras, ahí viven tal vez, no sé, tal vez 1 millón de personas en esos barrancos. ¿Qué población tiene todo Guatemala, todo el país? Con decirte que el último censo lo hicieron el año pasado y ni siquiera sacaron los resultados. No entiendo para qué lo hicieron. Y por ejemplo aquí nunca vinieron. O sea, tenemos gobiernos tan malos que solo hicieron la campaña para el censo. Hubo gente que anduvo censando, pero en Antigua no la censaron. Yo nunca vi los stickers en las puertas. Aquí nunca vinieron. Según el último censo éramos creo que 14 millones. Sí, 14 o algo así. Sí. Y ahorita, bueno, nos atrevemos a decir que ya somos como 18, ¿no? Pero es difícil porque aquí todavía existe una gran cantidad de gente en el campo que ni siquiera no está registrada, no tienen un DPI, no existen en el sistema. Entonces, son nada más estadísticas aproximadas. Aproximadas. Sí, yo diría que como el último censo no funcionó, pienso que sí somos como 18 millones. Sí, ese porcentaje yo creo que el 50% está en una pobreza más extrema. Más, yo diría que aquí la desigualdad, esta cifra está difícil, pero la desigualdad para mí está un 90-10, ¿no? La clase media también, los últimos gobiernos se encargaron de desaparecer la clase media porque era la clase, digamos, instruida, la clase que peleaba por los derechos laborales y todo. Ahora se habla solo de una clase súper pudiente y la clase media tal vez es lo mínimo y la mayoría es una pobreza y pobreza extrema, ¿no? Yo pensaría que la realidad del país, no las cifras, ¿no? Es un 70% de la población vive en pobreza y pobreza extrema. ¿Tú qué estudiaste? Administración. Pero siempre estuve como metido un poquito en lo social y ya hasta que me iba a dar como algo como derrame. No, aquí es chistoso porque yo me acuerdo que, bueno, tengo amigos también que toda su vida se la pasaron en PlayStation, ¿no? Ajá. Y ellos lo que hacen es ganar su salario y para comprarse un nuevo juego y para mantener al hijo o algo así. Pero yo no las circunstancias son diferentes. Yo nunca tuve un juego de estos. Y mi entretenimiento era leer el periódico. La televisión era en blanco y negro también. Bueno, te digo, esas cosas te obligan a buscar. De mi clase solo yo sabía de política, por ejemplo, y todo esto. Y estudié administración porque era lo único que se podía en esos tiempos, en fin de semana o en la noche. O sea, porque yo salía del bachillerato a trabajar y todo. Entonces, si querías estudiar algo como leyes, medicina, tenías que tener una familia que te pagara todo y eso no era mi caso, ¿no? Entonces, al final estudiar solo para tener el diploma, el título. Cuando empezaron a aparecer los primeros periódicos ya así con sus blogs y esto, empezaba uno a aportar, ¿no? Ya con el tiempo cuando la gente está de acuerdo con uno ya empieza el ego y uno empieza a poner su nombre y todo. Y después de un tiempo te decepcionas cuando ya vino ¿cómo se llaman? Las redes y todo. Y entonces ya no era como limitado, donde solo un grupo con respeto se discutía, sino ya cualquiera solo empieza a insultarte y esto, y mira tu foto y te empieza... Entonces ahí ya no era interesante, ya fue donde me afectaba la vida personal. A veces me pasaba peleando con la gente, como decía uno, ¿cómo puede ser un asalariado estar defendiendo a la ultraderecha si ni siquiera tiene capital? O sea, yo no me considero de derecha porque tengo un capital que se puede caer en un mes, 2 meses, ¿no? Pero hay gente aquí que eso es otro factor, la falta de identidad, siento yo. Aquí lo miras con los candidatos presidenciales, siempre van a ser, o los presidentes siempre van a ser blancos,
Mejor si son rubios, ¿no? Y de un origen criollo o similar, ¿no? No. La misma gente, digamos, tanto indígena como mestizos, siempre andan buscando como a votar por el más bonito, o por el... Si sale alguien como del pueblo, ¿no? Tipo como se está viendo en México con AMLO, le costó no sé cuántos años, creo que 16 o algo así, 18. llegar a esto. Yo siempre digo que no me atrevo a opinar de otros países, pero creo que si no está bien, por lo menos es una opción más decente que lo que había, ¿no? Y El Salvador ahorita. A ver si es güero, ¿no? Es un migrante. Es un Ok. migrante, la diferencia es que el papá fue migrante y son millonarios, ¿no? Pero el tipo tiene muy buenas ideas. Al menos hasta ahora me gusta. No tiene un historial criminal. En Guatemala nuestros dos candidatos ahorita tienen un historial criminal así bastante amplio. El presidente. Ahorita están dos candidatos para la segunda vuelta electoral, ¿no? Y los dos tienen un récord criminal. La que es mujer, Sandra Torres, tiene creo que 22 ahorita delitos imputados. Y el otro también pertenece a estas estructuras paralelas del ejército y esto, dirigió el sistema penitenciario cuando hubo masacres, se apropió del dinero y todo esto de los presos y los dos son nuestros dos candidatos. Es Que no sabes qué va a como suceder. elegir entre el SIDA y el cólera. Entonces no se ve. Es triste, ¿no? O sea, si con estos dos últimos dos gobiernos que ha habido, que han sido peores, los últimos dos peores, creo, pienso yo, y con el que viene, la gente va a seguir migrando. Yo creo que no tarda en salir una caravana de aquí también. Aunque la gente ya sabe que van a ir A exponerse. a exponerse, pero no hay salida, creo yo. Al menos no se ve una salida. Sí, decían en una casa de migrante, dices que las leyes migratorias ni todo lo que están haciendo en las fronteras va a hacer que la gente se vaya, o sea, van a seguirse yendo porque la Ujú. gente no le va a importar pasar lo que vaya a pasar en el camino, pero pues ellos traen en la meta. Pero es fácil, o sea, no quiero decir que sea fácil, pero te pones a ver todas las ideas del presidente de Salvador y son muy, muy realistas. O sea, obviamente si generas empleo, generas las condiciones para, por ejemplo, en el oriente ahí se inunda todo. No hay, o sea, aparte que está lejos, pero no miras a un gobierno que diga vamos a construir una autopista que vaya directo de la capital hacia el oriente del país para que ya venga inversión extranjera a decir, bueno, vamos a poner una planta porque aquí hay trabajadores, ¿no? Pero es de difícil acceso. Casi no hay agua, ¿no? Por eso los cultivos cuando llueve se inunda todo. eh, no hay educación, no hay... El oriente es lo peor. Y lo peor, otros fenómenos que he visto de lo que no salen en los periódicos es, miras por ejemplo el fenómeno de prostitución en Guatemala ciudad. Y de pronto está la mayoría de muchachas. Algunos datos sí han salido en la prensa. El, ¿Cómo decirte? La mayoría de gente viene del oriente. Las, digamos, víctimas de prostitución, ¿no? El oriente tiene la característica que la gente es blanca. Blanca de un, digamos, no origen, no facciones mestizas como las mías, sino son más blancos o más criollos, podría decirse, algunas veces de ojos claros y todo. Por lo tanto, para este lado del mundo, eso es ser muy, muy atractivo, ¿no? En ese lugar, en Santa Rosa, Chiquimula, todo eso, Jalapa, es donde está la ignorancia que cuando una patoja, decimos acá, entra a su adolescencia, el mismo papá, los mismos primos, los mismos hermanos, la vida. Eso pasa en las áreas rurales. ¿Qué pasa? Que estas patojas después salen y se van a la capital. Y entonces las redes de prostitución las atrapan y es algo que no... En las estadísticas de embarazos, por ejemplo, sí se nota todo esto. Es en el oriente del país donde hay embarazos desde los 10 a los 12 años. Los abusos también, de parte de la misma familia. Pero lo ves en la capital, es como eh, todas estas patojas que vienen siendo víctimas de la pobreza, de la violación, todo esto, la ignorancia, son las que están siendo explotadas en la ciudad capital, por ejemplo. Pues al vez también terminan por huir. O es difícil que escapen ellas.
ya las tienen, ¿Cómo digamos, así? vigiladas, ¿no? Yo creo. Sí, pero me refiero a en sí el entorno global, cuando te das cuenta de este fenómeno, es, como te digo, porque por ejemplo yo lo he visto con gente que ha venido aquí a trabajar cuestiones similares, como gente de Médicos Sin Fronteras, así, o sea, te hemos hablado todo esto, y sí te das cuenta, ¿no? Cuando Claro. interactúas con gente que sabe y por qué el oriente del país, no es solo porque sea la gente, el lado de gente bonita, es porque es una pobreza extrema que se da ahí. Entonces todo va a encontrar, ¿cómo se da en, cómo se llama esto? Europa, la Europa oriental, ¿no? Ajá, sí, sí. Eso. Pobreza, mujeres muy bonitas y se da el mismo Toda la fenómeno. Lo mismo pasa acá a nivel local, ¿no? Pero bueno, Sí, hay muchas cosas que solucionar en todos los países. yo sé, pero Sí. en el momento uno ya se siente como ya impotente, siento yo.